Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos leer tu santa palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Vimos la semana pasada que el libro de los Romanos fue escrito desde la ciudad de Corinto por el apóstol Pablo. Se cree que el apóstol Pablo tenía alrededor de 20 años en el caminar del Señor cuando escribe el libro de los Romanos, que, como decíamos el domingo anterior, algunos eruditos la han llamado la carta magna del creyente, la obra maestra del apóstol Pablo. Un libro que es necesario para la lectura y adoctrinamiento del creyente, porque es un libro que exalta el nombre de nuestro Dios, al mismo tiempo que exalta la misericordia de nuestro buen Dios. Y veíamos que el apóstol Pablo escribió esta carta, o mejor dicho, él dictó esta carta en su tercer viaje misionero, en su estadía en la ciudad de Corinto. Y esta la escribió Tercio. Tercio escribió esta carta a los romanos, que no fue la primera de las cartas escritas, pero sí una de las más importantes, escrita por el apóstol Pablo. Comenzábamos con nuestro estudio al libro de los Romanos y vimos la terrible realidad que había en la sociedad romana en tiempo del apóstol Pablo. Era una sociedad que comparábamos la depravación moral que había en dicha época, que según el historiador romano Séneca decía que Roma era la cloaca de la iniquidad y de la inmoralidad, y que al observar nuestra sociedad moderna, ¿verdad?, vemos que no dista mucho de aquella época. Y Roma, llamada, como seguramente usted ha escuchado, la ciudad eterna, guarda, además de tener muchos tesoros arqueológicos y tesoros de lo que fue la arquitectura de aquellos tiempos, no solo guarda esa belleza en su historia, no solo guarda aquel título de haber sido uno de los imperios dominantes durante un buen tiempo en la historia de la humanidad, sino que también guarda en su historia momentos muy desagradables, no solo para los ciudadanos romanos o los ciudadanos que estaban bajo el imperio romano en aquel momento, ciudadano común, sino también para los primeros cristianos. Porque decíamos la semana pasada que cuando nosotros hemos leído, hemos escuchado de que a los cristianos los lanzaban a los leones para que los comieran en el Coliseo, está en el Coliseo romano. Estos eran los romanos que hacían aquel acto, de violencia y de odio en contra de los primeros creyentes. Hombres y mujeres de Dios con una fe inquebrantable, tan inquebrantable que preferían ser echados, en algunos casos, a los leones y a otros animales depredadores, que morir a su fe en el Señor, que negar al Señor Jesucristo, ¿sabe? Y esto es lo que ha permitido que el Evangelio se haya sostenido durante el tiempo, a pesar de las edades, de los imperios, de las sociedades distintas que hayan habido, con sus distintos intereses. El Evangelio siempre ha permanecido. Desde que comenzó, el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la casa del Señor Jesús, no prevalecerían en contra de la casa del Señor. Aún el imperio romano no pudo, con todo su poderío, no pudo acabar con el Evangelio. No pudo. Y
Roma, además de haber sido fuerte con los primeros cristianos, de hecho, fue tan cruel que vemos que de los apóstoles del Señor Jesucristo, entendemos que el emperador Nerón ordenó la muerte del apóstol Pedro, quien fue crucificado, y ya sabemos que la tradición nos enseña que fue crucificado cabeza abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Fue crucificado de esa manera, y el apóstol Pablo también murió a manos de Nerón, a manos del Imperio Romano. Y recuerda que cuando Pablo se alistaba para viajar a Jerusalén y de ahí salía para Roma, después, con el transcurrir del tiempo, él llegó a tener una profecía en la cual le dijeron: mira, Pablo, cuando vayas a Jerusalén, oye, dijo Ágabo, al que le pertenece este cinto lo van a, así como hago con este cinto, y torció y maltrató el cinto, dijo: así harán con el que le pertenece este cinto. Y Pablo dice: no solamente estoy dispuesto a ser golpeado y torturado, sino a morir por causa del evangelio si me fuera necesario. Y Pablo, siendo ciudadano romano, por ser ciudadano romano, a Pablo no lo crucificaron. Por ser ciudadano romano, lo decapitaron. Por ser ciudadano romano. Algo a lo que Pablo apeló como ciudadano romano cuando fue romano. A la carta a la iglesia en Roma, que él no había visitado a los hermanos de la iglesia, pero antes de visitarlo, él se hizo presente a través de una carta. ¿Sabes? Yo digo algo, para que una carta muestre todo de nosotros, o lo que queremos realmente expresar nosotros, tiene que ser una carta que vaya escrita desde el corazón. Y cuánto más si el corazón del apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Iba a expresar todo el deseo de Dios para los hermanos que estaban en Roma, que no lo conocían, que no habían visto una foto del apóstol Pablo, porque recuerda, aquellos primeros cristianos en Roma no fueron romanos que se convirtieron, fueron creyentes, hebreos, judíos, que habían estado muy probablemente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, y como habían prosélitos, gente que viajaban desde el otro lugar del mundo para venir a las fiestas de Jerusalén, a pasar allí las fiestas, a pasar las Pascuas, a esperar en la fiesta de Pentecostés y todas las celebraciones que ellos tenían, las fiestas solemnes y todo lo demás. Luego ellos retornaban a sus países donde ellos vivían, donde ellos trabajaban, donde ellos hacían vida, y de allí estos primeros cristianos fueron y viajaron hasta Roma, y así llegó el evangelio. Pero los hermanos en Roma tenían la fe en el Señor Jesucristo, creían en su sacrificio, tenían el mensaje de Pedro predicado, tenían el Espíritu Santo, pero les faltaba orientación. Y para la orientación de la iglesia en Roma, Dios preparó al apóstol Pablo, quien se declaró el apóstol de Dios, llamado a ser apóstol a los gentiles. La iglesia que estaba en Roma era la iglesia gentil, y Pablo estaba sin duda alguna claro de que él iba a ser apóstol a aquella ciudad, a los hermanos que estaban en aquella ciudad. Vemos que tanto Pedro como Pablo, según la tradición, nos enseña que ambos fueron utilizados por Nerón como chivos expiatorios por causa del gran incendio que hubo en Roma. Recuerda que la ciudad de Roma fue incendiada y le echaron la culpa a los cristianos. Este fue Nerón, y comenzó por las cabezas, Pedro, Pablo, para culpar a los cristianos de dicho incendio. Y de hecho también echó mano de Juan, el discípulo amado. Y Juan fue echado vivo en aceite hirviendo, ¿sabe? Y Juan sobrevivió milagrosamente a ese aceite. De verdad que esta gente era despiadada. ¿Ah? Les decía la semana pasada que como los cristianos andaban predicando que ellos eran la luz del mundo, que fue lo que el Señor Jesucristo predicó en aquel sermón, repetían las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían los emperadores romanos? Como son la luz del mundo, Nerón, ¿qué empezó a hacer? Pues empezó a bañarlos en aceite
a colocarlos en postes y a prenderlos por la noche para que iluminaran la ciudad eterna, para que iluminaran la ciudad de Roma. No son la luz del mundo, iluminen pues. Y al apóstol Juan lo echó en aceite hirviendo y el apóstol Juan salió milagrosamente vivo de aquel atentado en contra de su vida. Es que el Señor tenía un propósito con Juan, ¿verdad? Era mostrarle lo que ocurriría en los tiempos finales, era mostrarle el libro de Apocalipsis, y como no se había cumplido el propósito de Dios con Juan, iba a sobrevivir al aceite hirviendo. ¿Ok? ¿Quedó marcado? Seguramente. ¿Quedó con las cicatrices? Seguramente, pero Dios fue fiel y le guardó su vida para completar con él lo que hoy en día conocemos como nuestra Biblia, ¿verdad? Pero esto por nombrar a algunos apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, casi nada, ¿no? Los más destacados de los apóstoles, podemos decir, estuvieron en las manos del Imperio Romano. ¿Saben qué me llama la atención cuando leo del apóstol Pedro, que vimos no hace mucho en nuestro estudio de Mateo, que cuando los soldados vinieron a echar mano del Señor Jesucristo, se levantó Pedro y tomó una espada, cortó la oreja de aquel soldado, del sacerdote, ¿verdad? Un Pedro violento, un Pedro que no se dejaba someter por las autoridades, mucho menos por las autoridades extranjeras, los romanos, que eran un gobierno que estaba impuesto, era un imperio en la nación de Israel. Y este Pedro, ya luego con algunos años más y como pastor en la iglesia, dice que respeten a todos y que amen al rey. ¿Y quién era el rey? Nerón. ¿Y qué dijo Pedro? Aquel que cortaba orejas. Amen al rey, señores. Había entendido aquel mandamiento del Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Era un Pedro transformado, un Pedro que pedía que amaran al que iba a ser su verdugo, al emperador de Roma. Pero hablando de Juan nuevamente, por nombrar a estos tres discípulos, Pedro, Pablo, Juan. Juan tuvo un discípulo que se llamó Policarpio. Y la historia de Policarpio a mí siempre me ha llamado la atención. Desde la primera vez que la escuché siempre me ha llamado mucho la atención. Policarpio de Esmirna, que murió a los 86 años, en el año 155 de nuestra era. Y fue quemado en la hoguera en Esmirna por negarse a renunciar a su fe en el Señor Jesucristo y adorar al emperador romano. No solo se negó a renunciar a su fe, sino que también se negó a adorar al emperador romano, porque los emperadores ellos mismos se autoproclamaban divinidad. Ellos mismos se autoproclamaban dioses. Y este Policarpio se negó. Yo no voy a negar al Señor Jesucristo, ni tampoco voy a adorar al emperador romano. Y él hizo una declaración muy linda, una declaración que seguramente usted ha escuchado alguna vez. Y si no la ha escuchado, pues le pido que preste atención y que la guarde en su corazón, porque él dijo: 86 años le he servido al Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría maldecir al Rey que me salvó? Y dicen que Policarpio, cuando encendieron la hoguera, no se quemaba completamente, por lo cual tuvo que acercarse uno de sus verdugos y traspasarlo con una daga. El discípulo del apóstol Juan. ¿Y qué mejor ejemplo que el de alguien que como Policarpio había entendido lo que significaba ser? Escuche bien y anote y colóquele negritas, cursivas, comillas, enciérralo en un paréntesis. Que Policarpio es un buen ejemplo de alguien que entendió lo que significa ser siervo de Jesucristo. Que fue como el apóstol Pablo se describió a sí mismo
en su presentación a los hermanos en Roma. Y me llama la atención cómo comienza. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Me llama la atención ver la descripción que el apóstol Pablo da de sí mismo, ¿sabe? Y esto me lleva a pensar, ¿qué diríamos de nosotros mismos si nos tocara describirnos ante alguien que no nos conoce? Porque recuerda, Pablo se estaba describiendo a sí mismo ante los hermanos de Roma que no lo conocían, que no lo habían visto. ¿Cómo se describía Pablo? Oh, aquí está el gran apóstol que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y lo vi cuando iba camino a Damasco y a los 3 días me abrió los ojos. Oh, aquí está el hombre que cuando oró por aquella muchacha que estaba con un espíritu de adivinación, le reprendía el demonio y salió de ella. Oh, yo era el que estaba con Sila y cuando estuvimos presos en la ciudad de Filipo, por causa del evangelio, oramos y desde aquella cárcel y los cimientos de la cárcel se removieron. Cuando yo oro, tiembla la tierra. ¿Saben? Todas esas cosas eran verdad. Pero el apóstol Pablo no se presentó de esa manera. Se presentó como siervo de Jesucristo. ¿Qué diríamos nosotros si nos tocásemos presentarnos delante de alguien que no nos conoce? Porque todos buscamos mostrar nuestra mejor cara, ¿sí? Todos buscamos demostrar nuestra mejor cara, sabiendo que a veces mucho de lo que pensamos de nosotros mismos dista mucho de quienes somos realmente. La Biblia nos habla del joven rico, ¿te acuerdas? Aquel que se acercó al Señor con aires de ser un hombre que guardaba la ley de Dios y que era muy justo, pero a quien el Señor le hizo ver realmente quién era. Le dio un golpecito de realidad cuando le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. El hombre que había guardado todos los mandamientos de su juventud, según él, ¿verdad?, se fue triste. Porque él creía de sí mismo, yo soy justo, yo soy bueno, a mí lo que me falta es el cielo. Yo no he hecho nada malo, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Dios dice, te falta una cosa. Te falta una sola cosita. Vende todo lo que tiene y ven y sígueme. La Biblia nos dice, a través del mismo apóstol Pablo, en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo pensaba de sí con cordura, no tenía un más alto concepto de sí mismo, sino más bien pensaba con humildad. Porque te repito, este era el hombre que cuando oraba desde la cárcel temblaba. Pero este hombre se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Un hombre humilde. Así que cada vez, hermano, que nos describamos, no es que va a salir usted como un libro abierto, hermano. Yo ronco todas las noches y me limpio las manos debajo de la mesa cuando estoy comiendo. No, esas cosas no las diga. Tampoco sea ni tan calvo ni con 2 pelucas, pero piense de sí con cordura. No demuestre algo que no es. Aprendamos la humildad del apóstol Pablo y reconozcamos quiénes somos realmente. Si al vernos en el espejo de la palabra veo que no soy un hombre espiritual, aceptémoslo, tengamos la humildad de aceptarlo y de comenzar a hacer los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual para llegar a ser un hombre, una mujer espiritual. Pero si andamos aparentando con una Biblia de estudio bien grande, con una falda bien larga, con bien vestido, tremenda corbata los días domingos, ¿sabe? Excelente, de punta al blanco, que a la vista de cualquiera, hermano, todos son trigo, aquí no hay cizaña. Dios mira el corazón y Él es el que sabe. Porque el trigo y la cizaña, ya lo vimos varias veces en el estudio de Mateo, se parecen, pero no son iguales. Porque el trigo da fruto y la cizaña no tiene nada.
aunque se parecen. Llegará el día en el cual Dios va a separar. Llegará ese día, pero eso le toca al Señor. Así que cada vez, hermanos, que nos describámonos con cordura, hermano. ¿De qué me vale a mí decirle, hermano, yo soy una persona responsable, que cumple con su palabra cada vez que se compromete? Y comienza el hermano ahí con un ataque de todo. Responsable. Esta hermanita dijo que era responsable y me dejó esperando 3 horas. No, hermano, estás hablando de otra. Hermana, estás hablando de otra. Estás hablando, no sé, de tu mamá, de tu hermana, de alguna hermana de la fe que tienes en la iglesia, pero de ti no estás hablando. Cada quien piense de sí con cordura. Sea humilde, reconozcamos en humildad quiénes somos realmente. Porque el apóstol Pablo en humildad dijo, siervo de Jesucristo. ¿Me perdona que voy a reiterar muchas de estas cosas una y otra vez? Pero es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Ok? En cuanto al término de siervo de Jesucristo, yo quiero recordarle, hermano, que siempre hay alguien que nos está escuchando. Siempre hay alguien que realmente nos está viendo y sabe quiénes somos y que se parece realmente a lo que tú dices con lo que realmente tú eres. No te vaya a pasar, no nos vaya a pasar como le pasó al rey Saúl. El rey Saúl recibió una orden de parte de Jehová a través del profeta Samuel. Destruye a Amalek, acaba con todos ellos, no perdone la vida de ninguno, hasta de los niños de pecho, elimínalos. El rey, sus tesoros, sus animales, acaba con todo. ¿Y qué hizo Saúl? Salvó la vida de lo mejor. Y cuando se presenta, empezando por el rey, al rey Agag le salvó la vida, pero cuando se presenta Samuel delante de Saúl, Saúl lo bendice. Bendito seas de Jehová, le dice Saúl a Samuel. Yo he cumplido con lo que Dios me mandó. ¿Y qué le responde Samuel? Pues qué bramido de vaca y ovejas, bramido de ovejas y vacas, escucho detrás de ti, porque las vacas y las ovejas hablan más fuerte que tú. Tú dices que cumpliste, pero las vacas y las ovejas siguen con vida. Deja la apariencia, Saúl. Deja la apariencia, porque con apariencia no vamos a llegar a nada. Y vemos que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, fue escrita por la mano de Tercio. Y Tercio sabía que Pablo era realmente un siervo de Jesucristo. Cuando Tercio escribe, Pablo, siervo de Jesucristo, me imagino a Tercio escribiendo, realmente este hombre es un siervo de Jesucristo. No está diciendo nada de más, no le está poniendo ni le está quitando. Era alguien que podía decir, el apóstol Pablo, Jesús es mi Señor. Porque realmente lo era. Hoy en día muchos tienen a Jesús como Dios. Sí, todos usted pregunta en la calle, Jesús, ¿quién es Dios? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Claro que sí, el Dios es Padre. Amén, muy bien. Pero ¿es tu Señor? Ese es otro negocio, esa es otra cosa. Para muchos Jesús es el Señor. De la boca para afuera, pero no es su Señor. Jesús es Dios, sí, está sentado a la diestra del Padre, pero no es mi Señor, porque si fuese mi Señor, yo tuviese una relación íntima con Él. Cuando una persona se expresa así de Jesús, del Señor, de Dios Padre, habla de una persona que tiene una relación distante, una relación lejana, y no tiene una relación íntima o estrecha con el Señor como sí la tenía el apóstol Pablo. Y esto nos hace ver una vez más que cuanto más nos acerquemos nosotros en comunión a nuestro Señor Jesucristo, más humilde debemos ser. No puede haber una persona que diga, yo amo al Señor, soy fiel al Señor, soy siervo del Señor, y con altivez y arrogancia en su vida. Es un contraste, es algo que no da una cosa con la otra. El apóstol Pablo era alguien que se sometía por completo a la voluntad de su Señor. Y él mismo se llamaba esclavo o siervo de Jesucristo. Se describe así mismo, siervo de Jesucristo. ¿Sabía Pablo que en aquella época los siervos en el Imperio Romano, según los historiadores, habían alrededor
de 500.000 de siervos en el Imperio Romano. O sea que era algo muy cotidiano para la época. O sea, cuando Pablo dice siervo del Señor Jesucristo, la gente entendía de qué estaba hablando, porque lo habían por todos lados los siervos, ¿verdad? Los cuales no tenían control ni sobre sus trabajos, ni sobre sus cuerpos. Los siervos le pertenecían por completo a sus amos, hasta que el amo se cansaba del siervo y lo desechaba o lo eliminaba. Cuentan la historia de uno de estos emperadores que un día, para probar si sus peces carnívoros eran lo suficientemente agresivos, agarró a uno de sus siervos y lo lanzó. Para probar a ver si la calidad de los peces eran realmente peces carnívoros o lo habían engañado. Se nota que un siervo, escuche, la idea que quiero que tengamos es esta. Un siervo no era dueño de su trabajo. Un siervo no era dueño de sus acciones. Un siervo no era dueño ni siquiera de su cuerpo. ¿Qué te parece? Y Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. No soy dueño de mi cuerpo. Por eso no malgasto mi cuerpo de cualquier manera. La gente considera que los psicotrópicos, las drogas, existen desde ahorita. Así es. Apenas unos siglos para acá, 1 siglo y medio para acá. No, hermano, siempre ha existido. En el tiempo del apóstol Pablo, se practicaba la hechicería. Cuando la Biblia habla de la hechicería, los hechiceros, para poder contactar con el mundo espiritual, utilizaban hierbas, utilizaban cosas para drogarse. Y el apóstol Pablo vivía en medio de esa sociedad. ¿Ah? En esa sociedad, imagínate lo que era ser siervo de alguien que tuviera esos instintos, que practicara la hechicería. ¿Cómo iba a terminar aquel siervo? ¿Cómo podía terminar aquel siervo? No era cualquier cosa, ¿no? No era un juego de carritos, era algo muy serio. Y recordemos que el apóstol Pablo, además de ser ciudadano romano, por lo cual al decir siervo, los romanos lo iban a entender, los hermanos en Roma, la sociedad en Roma lo iba a entender. También el apóstol Pablo era hebreo, era de nacimiento judío, ¿verdad? Era hebreo, era israelita y con ciudadanía romana. Entonces, cuando él dice soy siervo, no solo era para que los romanos entendieran cómo eran los siervos y los dueños y los señores de Roma, sino también los hebreos entendían de qué se estaba hablando, porque recordemos, nosotros lo tenemos fresquito, porque recientemente estamos analizando el libro del Éxodo. Vamos a Éxodo 21, versículo 5, para refrescar lo que Dios decía acerca de la servidumbre. En Éxodo 21, versículo 5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le harán estar junto a la puerta o al poste, y su amo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y esto lo explicamos cuando lo aprendimos, ¿verdad? Que en el libro de Éxodo, que esto habla de aquel esclavo que se hacía esclavo en el tiempo en el cual la nación hebrea se estaba formando. Y Moisés le dijo, cuando vayan a tener siervos o esclavos entre ustedes, no vas a abusar de él. Y le da una serie de leyes y mandamientos allí. Pero el punto era que la persona que se hacía esclavo lo hacía por voluntad propia, debido a la necesidad económica que tenía. Si una persona estaba muy endeudada, en aquel tiempo, ¿qué hacía? Se iba a trabajar de esclavo en la casa de alguna persona pudiente. Y durante estos 7 años de esclavitud o de servidumbre, esta persona tenía 6 años de trabajo y 1 año, el 7º, salía en libertad. Cuando salía esa persona en libertad, si durante esos 6 años
a este siervo, que era siervo voluntariamente, porque económicamente no tenía cómo sustentar para su familia, él le decía a su amo, contrátame por 6 años, yo trabajo los 6 años fuerte, al séptimo me pagas todo. Era que en 7 años de trabajo, esta persona estaba allí, al séptimo era que le pagaban sus 6 años de trabajo. 6 años trabajando, esperando que al séptimo le pagaran. Pero esto lo hacía voluntariamente. Pero ¿qué pasaba con aquel hombre, aquella mujer, cuando iban a ser sirvientes de una persona, de un amo pudiente, que cuando llegaba a su casa conseguían esposa, tenían hijos en la casa de su amo? Su amo era una persona muy condescendiente, una persona muy consciente. ¿Cuántos ruegan porque tener un jefe así? ¿Sí? Un jefe que en verdad ayudaba a sus siervos y les ayudaba a progresar. ¿Saben lo que hacía ese siervo? Dijo, no, cuando llegaba el 7º año, no, yo no quiero ser libre. Yo quiero seguir siendo esclavo de este amo porque he prosperado mucho y siento el amor de mi amo por mí y yo tengo un amor recíproco por él. O sea, no era un amor como eros, era un amor de verdad que él veía a su amo como un filial, como familia, como un padre que cuidaba de él y él quería portarse como un buen hijo, cuidar de las cosas que tenía su amo. Y entonces, ¿qué hacía? Hacía un testimonio público porque tenía que salir este hombre. Dice, entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja, le hará un hueco, ¿verdad?, en la oreja y será su siervo para siempre. Tenía una señal en su oreja de que decía, yo escogí por voluntad propia ser esclavo de este buen amo. Y el apóstol Pablo, cuando dijo soy siervo, estaba la idea del siervo romano, del amo romano, pero también estaba la idea del siervo hebreo que se daba voluntariamente en servicio a ese amo que lo amó tanto. ¿Y cuánto desde que llegamos al Señor Jesucristo hemos visto una prosperidad en nuestra vida? ¿Ah? Usted dirá, pastor, yo antes tenía mucho, ahora tengo menos económicamente. Quizás económicamente hayas perdido, pero espiritualmente, ¿cuánto has ganado? Paz, seguridad de tu salvación. Sabemos que cuando venga el Señor y suene la trompeta, nos vamos con Él. Sabemos que si esta tarde nos sorprende un infarto y que Dios nos guarda todito, pero si nos sorprende un infarto, nos vamos con el Señor. ¿Ah? ¿Sabes por qué tenemos esa seguridad? Porque tenemos un buen amo. Alguien que pagó el precio, porque el amo pagaba el precio por el esclavo. ¿Ok? Y entonces alguien que pagó el precio por nuestra salvación. El apóstol Pablo tenía esto en mente cuando hablaba acerca de siervos y esclavo. Y Pablo se consideraba a sí mismo como aquel siervo que hacía una declaración pública de lealtad y de amor por su amo, así como aquel se horadaba la oreja. El apóstol Pablo se proclamaba públicamente siervo de Jesucristo. No le daba pena, él estaba claro, ¿verdad?, de esa fe pública con aquel amo que lo había tratado tan bien y que lo había prosperado tanto al apóstol Pablo. Recuerda que dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo andaba respirando odio en contra de los primeros cristianos. Y ese odio se fue de su corazón cuando tuvo su encuentro con el Señor. Por eso podemos distinguirnos nosotros si somos realmente siervos de Dios o no. ¿Cuántas cosas había en nuestro corazón antes de llegar al Señor Jesús? Antes de ser su siervo. Y cómo el Señor mudó nuestro corazón, cambió nuestro corazón. Y hoy en día podemos decir, soy siervo del Señor. ¿Por qué? Porque me ha prosperado. Quitó la culpa, quitó el odio, quitó el resentimiento, la amargura que había en mí. Como dice la Biblia, puso un cántico nuevo. Y también Pablo sabía que el Señor, Dios Padre, reconocía con amor el trabajo y la lealtad de hombres como Josué. Sí, de hombres como Josué, a quien se le dio el título a Josué. ¿Sabes de qué se le dio el título a José? ¿Cómo se llama? El legislador, primer juez de Israel. El hombre que puso mano dura en Israel y los llevó a todos a conquistar la tierra prometida. No. ¿Sabes cómo Dios reconoció el trabajo de Josué? Josué 24:29 dice de la siguiente manera, cuando Josué muere, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ese es un título de afecto que Dios le da
a su Hijo al reconocerlo. ¿Y sabe qué es lo lindo que vemos nosotros cuando estudiamos el libro de Mateo? Perdónenme que reitere tanto con Mateo, pero es que está tan fresquito lo que dije. Es que el Señor le dirá en aquel tiempo, cuando llegue el tiempo de las recompensas, ¿cómo dirá el Señor? Bien pues, siervo fiel. ¿En lo poco fuiste fiel? ¿Y cuál es el título que le da el Dios el Señor a sus escogidos en aquel día de la recompensa? Siervo. Esclavo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu tiempo no te pertenece. Tu cuerpo, tu tiempo, tu espacio, todo le pertenece al Señor. Él debe ser el centro de nuestra vida si Él es nuestro Señor. Amén. ¿Qué hizo Josué por Israel? ¿Quién fue Josué? Alguien que estuvo dispuesto a pelear por Israel y por Jehová. Un siervo fiel. La pregunta ¿es el Señor Jesús el dueño de tu tiempo? ¿Es el Señor Jesús el dueño de tu cuerpo? ¿O todavía tenemos que cantar aquella música de la escuelita dominical? Ten cuidado tus ojitos al mirar. Ten cuidado tus oídos al oír. Ten cuidado tu boquita al hablar. Mira que Dios nos viene enseñando desde hace tiempo que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño. Que Él nos ve cuando clamamos con fe para responder nuestra oración. ¿Cuánto le gusta eso? Pero también nos ve cuando pecamos. Oye, eso me dolió, pastor. Es que es bueno que nos duela para que nos sane, ¿verdad? Y usted dirá, pastor, ¿por qué desglosa tanto esto del siervo? Porque, entre otras cosas, cuando Juan Bautista vio al Señor Jesucristo para que venía hacia él para ser bautizado, ¿cómo lo describió? He aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí el que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo lo llamó? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el siervo de Dios que quita los pecados de este mundo. No podemos tomar el término siervo a la ligera. No se debe tomar el término siervo a la ligera. Cuando nosotros decimos a alguien siervo, sierva, Dios te bendiga, siervo. Sepamos que si yo le digo siervo a mi hermano es porque veo que tiene una vida sometida al Señor. Que Dios Padre, que el Señor Jesucristo es su Señor, el dueño de su tiempo, de su cuerpo, de su espacio y de sus decisiones y de todo lo que hace. Recuerda, todos aquí, hermano, todos los que estamos en este salón, en esta mañana, somos esclavos de alguien. O del Señor y de su voluntad, o del mundo, la carne y el diablo. Y esto se va a poner más intenso. Primera de Juan 2:17. Yo le dije que el estudio de Romanos era el estudio de Romanos, ¿no? Si tenemos alguna inconformidad con el texto, cuando lleguemos al cielo hablamos con el apóstol Pablo. Ok, Pablo, ven acá. Porque aún Pedro dice, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, tiene algunas cartas difíciles de entender. Decía el apóstol Pedro, imagínate. Primera de Juan 2:16 dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno puede, sin darse cuenta, ser esclavo del trabajo, ser esclavo de las posesiones, ser esclavo, me voy a poner más delicado, de la pornografía, ser esclavo del internet. No sé si a ti te llega tienes alguna aplicación en tu teléfono que te pasa un informe semanal de cómo estuvo tu consumo de internet en la semana y de las redes sociales. Yo tengo esa aplicación y me sorprendo de ver. Oye,
Gasté menos tiempo esta semana. Oye, gasté menos tiempo esta semana. Oye, voy bajando, pero es que es tan necesario el internet que uno no se da cuenta cuando gasta más o cuando gasta menos. Pero lo que está mal es que nuestro tiempo con el Señor, que nuestro tiempo de calidad con el Señor no tenemos, pero sí tenemos tiempo para quedarnos frente a la pantalla. ¿Será que somos esclavos del internet? Porque si somos esclavos del Señor Jesucristo, así esté bien cansado y bien reventado, pastor. Digamos como decía la reina Esther, si perezco que perezca, pero voy para la iglesia. Porque mi amo me espera. Mi cuerpo está cansado, está cansada, pero no soy dueña de mi cuerpo, no soy dueño de mi cuerpo. Él es el dueño de mi cuerpo, voy para allá. Donde aquel que me dará nueva fuerza, que fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. El Señor Jesús nos dijo lo siguiente, y esto es bastante cumbre, hermano. Una verdad tan básica en la vida del creyente, pero es bastante cumbre para decirlo en este mensaje. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. La pregunta de la reflexión en esta mañana, para pasar al otro tema: ¿a quién estás amando? ¿Al que amas? Estás aborreciendo al otro. Quiera Dios que no estemos aborreciendo al Señor, pero una cosa sí te digo: si el Señor en esta mañana nos hace esa pregunta, es porque realmente tenemos que analizarlo. ¿A quién amamos, Señor? ¿Te amamos más a ti o amamos más al mundo? ¿Soy esclavo tuyo o soy esclavo de los placeres? ¿Soy esclavo tuyo de tu santidad, Señor, de tu palabra? ¿O soy esclavo del mundo, la carne y el diablo? Porque si amo al mundo, la carne y el diablo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es mejor ser esclavo del Señor. Es mejor ser siervo del Señor voluntariamente. Aquí no hay nadie, digo yo, no debe haber nadie, porque ojo, ver cómo es. Caras vemos, corazones no sabemos, y lo que le iba a decir anteriormente, ojo que no ve, corazón que no siente. Como uno no ve el corazón de las personas, uno no sabe quién realmente está aquí de corazón y quién realmente está aquí obligado. Porque el apóstol Pablo se describió así mismo: siervo voluntario. Yo amo a mi Señor y mi Señor me ama a mí. Y por eso yo doy testimonio público de que no quiero salir de esta servidumbre, de que me ha ido muy bien aquí con mi Señor. Podemos decir como aquel cántico que hace algunos años escuché, que dice en la canción: mi Señor y yo andamos juntos. Mi Señor y yo somos mayoría. ¿Podemos decir nosotros eso? Solo Dios sabe. Y no le dejemos la responsabilidad solo al Señor. Analicémonos nosotros mismos y digamos: de verdad, sí, yo, wow, sí, ese soy yo, pastor. Mi Señor y yo. Amén. Quiera Dios que así sea. Siguiendo en el versículo 1 de Romanos. Pastor, no hemos avanzado. No. Pero está interesante lo que Dios nos está enseñando esta mañana, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¡Wow! Aquí el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Él dice que era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Vemos no solo la humildad del gran apóstol Pablo, sino también la claridad que tenía de cuál era su llamado. Creo que una de las crisis que tenemos cuando somos jóvenes o adolescentes, cuando somos niños, ¿verdad? Yendo más atrás, es que un día queremos ser futbolistas, al otro día queremos ser médicos, al otro día queremos ser abogados, y nos cuesta definir qué queremos ser, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? Pero una vez que identificamos qué queremos ser, nos enfocamos en lo que vamos a hacer. Seas un profesional, tengas un oficio o te dediques a los negocios por tu cuenta. El caso es que uno rinde más y mejor cuando
distingue para qué es bueno, para qué fue llamado o para qué fue escogido, como el caso del apóstol Pablo, fue escogido por el Señor Jesucristo para ser apóstol. Él sabía que lo llamó el Señor para ser apóstol. Me gusta como le dice la Biblia, Dios habla hoy. Dice, Dios me llamó y me apartó por apóstol suyo. Dios me llamó y me apartó para apóstol, otra vez suyo. Entre comillas lo coloco. Pertenezco a él. Apóstol, ¿qué significa la palabra apóstol? Bueno, pastor, yo tengo una idea, porque yo he visto unos apóstoles por enlace, ya va. La palabra apóstol significa enviado, mensajero o embajador. Y uno de los requisitos para que sepamos si realmente hoy en día hay apóstoles o no, uno de los requisitos de ser apóstol era necesario haber conocido personalmente a Jesús y haber sido testigo de su resurrección. ¿Cómo es? Báilame ese trompo en la uña. O chúpate esa mandarina, le diríamos a algunos, ¿verdad? Es uno de los requisitos para poder ser nombrado apóstol de Jesucristo. Haberlo conocido personalmente o haber sido testigo de su resurrección. Y uno dice, bueno, Pablo, pero pastores, Pablo se describe a sí mismo como apóstol, pero ya va, pastores, hubieron 12, murió Judas y los apóstoles escogieron a Matías. Y bueno, ese fue el escogido por los apóstoles. Y ojo, que los apóstoles escogieron a la suerte. Eran apóstoles, pero tiraron los dos dados para ver quién era, ¿no? Y escogieron a Matías. Pero el escogido no era Matías, el escogido era Pablo, el escogido por el Señor. Cuando el Señor le dice a Ananías, anda y ora por Pablo, porque él está ciego en aquella casa, en aquella calle, y ve por las manos sobre él recobrará la vista, porque... Y le dice a Ananías, pero Señor, pero este es Pablo el que persigue a los hermanos. Sí, instrumento escogido me es este, y le voy a enseñar cuánto se padece por este camino. ¿Quién escogió al apóstol Pablo? El mismo que escogió a los 12, ¿verdad? ¿Quién escogió a Matías? Los 12 apóstoles. ¿Quién escogió a los 12? El Señor Jesucristo. ¿Y quién escogió a Pablo? El Señor Jesucristo. Ahí está. Y aunque Pablo no caminó con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, pero en su conversión tuvo un encuentro personal con el Señor. 1 Corintios 15:7. A ver esto del apóstol, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Del apóstol Pablo, que se llamó a sí mismo apóstol de Jesucristo. En 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, hablando Pablo de las apariciones del Señor resucitado. ¿Ok? Después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Quién es el último de los apóstoles? El que sale en la noche predicando, pastor. No. ¿Quién es el último de los apóstoles según la Biblia? El último de todos, como un abortivo. Mira cómo se llamó él, un abortivo. Un hijo no deseado. Como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mira, el apóstol Pablo con todo esto en su vida y decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Hoy en día la gente estudia y jala mecate bastante para llegar a ser apóstol. Y el apóstol Pablo dijo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un hombre humilde, un hombre entregado, un hombre de trabajo que es distinto a los apóstoles que hoy en día se autodenominan apóstoles. Pero había quienes en el tiempo del apóstol Pablo cuestionaban su apostolado, precisamente por eso. Tú no caminaste con el Señor. Yo también puedo decir que se me apareció en el camino a Damasco, pero las señales que acompañaban al apóstol, de las que él hace mención, resurrecciones, sanidades,
poderoso en palabra. El apóstol Pablo hablaba distintos idiomas también. Era un hombre bien preparado, con la sabiduría de Dios. ¡Wow! Era un hombre que como fariseo fue muy celoso de cumplir la ley farisaica. Apartado como un fariseo, ¿sabe? Ahora este hombre tenía muchas señales que lo acompañaban. En Gálatas 1.1, dice Pablo, apóstol, mira cómo comienza, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Punto. No de hombres ni por hombres. Llevemos ese versículo de tarea a la casa. Porque el apostolado no viene por hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. Amén. Amén. La vida de un apóstol en el primer siglo, hermano, no estaba llena de lujos. ¿Ok? Ellos gozaban sí de un respaldo extraordinario del Señor. Recordemos cuando Él los comisionó, ¿te acuerdas? Que ellos volvieron gozosos. Decían, aún hasta los demonios se nos sujetan. Sanaron, liberaron. Mira, hermano, vieron todo tipo de milagros en su vida, en ministerio. Usted dice, pastor, ¿por qué cuando yo voy a orar? Había un enfermo y se murieron 2 personas. Llegó ahora por el enfermo, me enfermé yo también. ¿Por qué no pasaba esto con los apóstoles? Porque el Señor les dio poder y autoridad a ellos para que cuando ellos fueran comenzando el evangelio, comenzando la historia de la iglesia, las señales y la palabra lo respaldaban de una manera extraordinaria. Pero como la fe viene por el oír, los milagros fueron cesando y la palabra, que es la que va a permanecer, cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a quedar hasta el final. Nunca va a pasar la palabra de Dios. La palabra ha permanecido. A ver si los creyentes maduros esperan ver señales. Gente vomitando por allí, personas batiéndose en el piso, gente parándose de silla de ruedas. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, todo eso es verdad. ¿Ok? Eso ocurre. Pero también es cierto que Dios permite ver, por la palabra, quienes van a permanecer en mi palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán. Cesarán las profecías, acabarán las lenguas, pero mi palabra va a permanecer. El amor de Dios va a permanecer. Y Pablo tenía todas estas señales, ¿verdad? Los apóstoles gozaban de todo este tipo de señales. Nosotros hoy en día nos toca, pues andamos por fe y no por vista. Creámosle a Dios a lo que Él nos dice en su palabra, la palabra que Él nos dejó, amén. La palabra que nos habla de la vida de los apóstoles. Y dice que el Señor los comisionó, ellos volvieron gozosos a los apóstoles porque fueron efectivos, hicieron todo lo que el Señor les dijo que iba a ocurrir, ocurrió en sus vidas, sanidades, liberaciones, pero también los apóstoles no solo tuvieron esa parte buena en su vida, la parte que todo el mundo quiere, la parte, ¡wow! Oro por el enfermo y el enfermo es sanado. ¡Wow! ¡Qué bendición! La gloria sea para Dios. También ellos, como apóstoles, verdaderos apóstoles, padecieron muchas aflicciones. El Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Ok? Y de hecho, todos fueron mártires y fueron asesinados. Todos. El único que murió de vejez fue el apóstol Juan. El único. De resto, los otros 11 fueron asesinados. ¿Y todo por qué? Por su fe en Jesucristo. Hoy en día se llama apóstol al que más escala en algún lugar, en alguna iglesia. Pero realmente ser apóstol no era fácil. ¿Ok? Había que pertenecer al Señor. Él tenía que ser el amo, el dueño de la vida de esa persona. La vida de un apóstol, hermano, era totalmente contraria a la que hoy en día tienen los que se autodenominan apóstoles. Vamos a 2 Corintios 11:23. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un apóstol no tenía la vida fácil. Hoy en día hay un glamour en ser apóstol, pero la realidad nos dice otra cosa. ¡Qué contraste con los apóstoles de hoy en día! Y dice, el apóstol Pablo dice, apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Pablo sabía que su trabajo como apóstol no era viajes y conocer culturas, probar distintas comidas, ¿sabes? Hacer selfies, traer souvenirs, no era eso. Viajar en primera clase, quedarse en hotel 5 estrellas, no. El apóstol Pablo no se aprovechaba de su posición dentro de la iglesia. Él dice, en trabajo, yo más que ninguno, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios conmigo. Todo lo que hagamos, hermano, sea mucho o poco, para el evangelio del Señor, ha sido la gracia de Dios en nosotros. Amén. Reconozcámoslo siempre como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo sabía que su trabajo no era andar paseando y haciendo turismo. Su trabajo era anunciar el mensaje de salvación. Recordemos, hermano, que había hombres en la Biblia que eran separados para Dios, como los nazareos, ¿recuerdan? Los nazareos, los que tenían voto de nazarerato, no podían cortarse su cabello, no podían tocar cuerpo muerto, no podían beber vino ni sidra, porque eran apartados para Dios. Pero había nazareos como Sansón, que fue escogido desde el vientre, así como el Señor Jesucristo, así como Juan. Uy, mira la línea que seguía Sansón. Algo muy exclusivo. Fue el ángel de Jehová el que se le presentó a los padres de Sansón. Así como el ángel de Jehová, el ángel de Gabriel vino a anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo, que ella iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo y que su prima Elizabeth estaba embarazada. En el caso de Sansón vino el mismo Señor Jesucristo porque fue el ángel de Jehová el que vino y le dijo, este muchacho será apartado. No pasará navaja por su cabeza, no beberá vino ni sidra, no tocará cuerpo muerto porque es apartado para Dios. No es cualquier cosa, Sansón. Eres un apartado para Dios. ¿Y qué hizo Sansón? Fue y tocó cuerpo del muerto, del león, y sacó de allí, ¿qué? La miel que quería comerse porque él tenía hambre. El apartado para Dios fue y cayó redondito. El hombre más fuerte cayó en la debilidad más grande, en los brazos de Dalila, la traidora más grande, en aquel momento. ¿Y saben por qué? Porque Sansón decidió decir, yo soy apartado, pero ¿para qué? ¿Apartado para qué o qué? Yo no como con eso. Ser apartado para Dios es un gran privilegio. Sansón fracasó por no valorar que había sido apartado por Dios. Recuerden que Sansón terminó fracasando porque era escogido por Dios para ser ese juez de Israel que liberara a la nación del yugo de los filisteos. Y como él fracasó, porque tomó en poco el ser apartado por Dios, Israel tuvo que aguantar unos cuantos años más hasta que llegara los reyes y comenzaron a libertarlo de las manos de los filisteos. Conclusión, ya es hora de terminarse. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Ok. Velemos, hermano. Como conclusión les quiero dejar la siguiente reflexión. Velemos. Velemos por recordar siempre el valor que Dios nos ha dado. Como hijos suyos somos santos. ¿Y la palabra santo qué significa? Significa apartado para. Y Pablo dijo de sí, apartado para el evangelio
de Dios. Los santos somos apartados o separados para Dios. En Libia, hermano, en Libia, un grupo de trabajadores egipcios fueron secuestrados por el Estado Islámico, popularmente conocido como, o mejor conocido como ISIS. Y se observó en el video de su ejecución en la playa que muchos estaban susurrando: oh Señor Jesús, eres el Señor. Justo antes de morir susurraban eso: oh Señor Jesús, eres mi Señor. Y se les ofreció la vida a ellos. El grupo ISIS le ofreció la vida a cambio de convertirse al Estado Islámico. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Se negaron. Muchos decimos: si a mí me llegan a amenazar, yo también. Pero es difícil de creer cuando nos pasa por el frente de la tentación y cedemos. Somos frágiles ante la tentación. Imagínate amenazado de muerte. Que sea nuestra vida la que se está jugando. Hay muchos que se van a jugar por la misericordia. Bueno, Señor, ten misericordia de mí. Tú sabes que soy padre de 3 hijos. Dios conoce. Pero un verdadero siervo sabe quién es su Señor y sabe a quién le pertenece su vida. ¿Estamos dispuestos a ser reconocidos como siervos y rendir nuestra vida por completo a nuestro Dios? Y concluyo con una pregunta: ¿seremos dignos de ser reconocidos como apartados para Dios? Nos deja el Señor con este análisis de esta pregunta.